Capítulo 33. La tempestad estaba preparada. Iba a comenzar la lucha de los elementos. Una especie de bóveda de nubes, de matiz uniforme, se redondeaba sobre nosotros. La atmósfera, oscurecida, era algodonosa por su aspecto. La naturaleza quería dar la razón al Dr. Pitferch. La marcha del buque iba siendo cada vez más lenta. Las ruedas solo daban 3 o 4 vueltas por minuto. Torbellinos de blanco vapor se escapaban por las entreabiertas válvulas. Las cadenas de las anclas estaban dispuestas. El pabellón inglés ondeaba en el pico Cangrejo. El capitán Anderson había tomado todas las medidas precisas para fondear. Desde lo alto del tambor de estribor, el práctico, haciendo señales con la mano, ordenaba las evoluciones precisas para que el buque penetrara en los estrechos pasos. Pero el reflujo empezaba y el Great Eastern no podía flanquear la barra de la desembocadura del Hudson. Era preciso esperar la marea creciente. Aún faltaba un día. A las 5 menos cuarto, por orden del práctico, se soltaron las anclas. Corrieron las cadenas a lo largo de los escobenes, con un estrépito comparable al del trueno. Por un momento, llegué a creer que la tempestad empezaba. Así que las uñas del ancla se hubieron agarrado a la arena. El buque permaneció inmóvil. Ni una ondulación desnivelaba la superficie del mar. El Great Eastern era un islote. En aquel instante la bocina resonó por última vez. Llamaba a los pasajeros a la comida en que habían de despedirse. La sociedad de fletadores iba a prodigar el champaña. Ni uno solo hubiera querido faltar a la cita. Un cuarto de hora después, los salones estaban llenos de convidados y la cubierta estaba enteramente sola. Sin embargo, 7 personas iban a dejar su puesto desocupado. Los 2 adversarios que iban a jugar su vida, y los 4 testigos y el doctor que les asistían. La hora estaba bien elegida para el combate, así como el sitio. No había un alma sobre cubierta. Los pasajeros habían bajado a los dining rooms. Los marineros estaban en sus puestos y los oficiales en su comedor particular. No había timonel en la popa, pues el buque yacía inmóvil sobre sus anclas. A las 5:10, Fabián y Corsican se unieron al doctor y a mí. Fabián, a quien yo no había vuelto a ver desde la escena del juego, me pareció triste, pero extraordinariamente tranquilo. Su pensamiento estaba en otra parte, y sus miradas buscaban a Elena. Se limitó a extender la mano sin pronunciar una palabra.
¿Ha venido aún Harry Drake?, me preguntó Corsican. No, contesté. Vamos a la popa. Allí es la cita. Fabián, Corsican y yo seguimos la gran calle. El cielo se oscurecía. Sordos gruñidos se oían en el límite del horizonte. Era una especie de bajo continuo, sobre el cual se destacaban con fuerza las vivas y los Gs que salían de los salones. Algunos relámpagos distantes marcaban la espesa bóveda de las nubes. La atmósfera estaba impregnada de electricidad. Harry Drake y sus padrinos llegaron poco antes de las 5:30. Aquellos señores nos saludaron y les devolvimos estrictamente su saludo. Drake no habló una palabra. Su rostro, sin embargo, revelaba una animación mal contenida. Lanzó a Fabián una mirada de odio. Fabián ni siquiera le vio, pues se hallaba sumido en profunda meditación, sin acordarse siquiera del papel que debía representar en aquel drama. Corsican se acercó al Yankee, testigo de Drake, y le pidió las armas. Eran floretes de desafío, cuya concha llena protegía por completo la mano que los empuñaba. Corsican los probó, los dobló, los midió y dejó elegir uno al Yankee. Mientras se hacían estos preparativos, Harry Drake había tirado su sombrero, se había quitado la levita, se había desabrochado la camisa y remangado sus puños. Después cogió el florete. Vi entonces que era zurdo. Ventaja incontestable para él, acostumbrado a tirar con los que manejaban la espada con la mano derecha. Fabián no se ha movido de su puesto, cual si aquellos preparativos no tuvieran nada que ver con él. Corsican le cogió la mano y le presentó el florete. Fabián miró el arma reluciente y pareció que recobraba la memoria en aquel momento. Tomó el florete por su empuñadura con serenidad y mano segura. «Es justo», dijo. «Me acuerdo». Después se colocó ante Drake, que cayó al punto en guardia. En aquel reducido espacio era imposible quebrar la distancia. El combatiente que hubiese retrocedido se hubiera visto acorralado contra la pared. Era preciso batirse, por decirlo así, a pie firme. «Vamos, señores», dijo Corsican. Los floretes se cruzaron. Desde los primeros pases, algunos rápidos uno, dos tirados por una y otra parte. Ciertos ataques y paradas nos demostraron que los dos adversarios eran igualmente diestros. El aspecto de Fabián me pareció de buen augurio. Estaba sereno. Era dueño de sí, casi indiferente, menos conmovido, de fijo, que sus padrinos. Drake, al contrario, le miraba con ira,
con los ojos inyectados. Sus dientes se veían bajo un labio crispado. Su cabeza estaba sumida entre sus hombros y su fisonomía presentaba todos los síntomas de un odio violento que le privaba de su sangre fría. Quería matar a toda costa. Después de algunos minutos de lucha, los floretes se bajaron. Ninguno de los dos enemigos estaba tocado. Un simple arañazo se marcaba en la manga de Fabián. Drey secaba el sudor que inundaba su rostro. La tempestad se desencadenaba en todo su furor. El rumor de trueno era incesante y estampidos tremendos se oían a cada momento. La electricidad se desarrollaba con tal intensidad que de los dos aceros se desprendían penachos luminosos, como se desprenden de los pararrayos en medio de nubes tempestuosas. Después de un corto descanso, Corsican volvió a dar la señal. Fabián y Drey volvieron a ponerse en guardia. El segundo combate fue mucho más animado que el primero. Fabián se defendía con admirable calma. Drey atacaba con rabia. Varias veces, después de un golpe furioso, admirablemente parado, esperé una contestación de Fabián, quien ni siquiera la intentó. De pronto, después de un quite en tercera, Drey se tiró a fondo. Creía que Fabián había sido tocado en medio del pecho, pero éste había parado en quinta, pues el golpe iba bajo. Drey se retiró, cubriéndose con un rápido semicírculo, mientras los relámpagos rasgaban las nubes sobre nuestras cabezas. Fabián tenía excelente ocasión de responder, pero no lo hizo. Esperó, dejando a su enemigo tiempo de reponerse. Confieso que aquella magnanimidad que Drake no merecía me desagradó. Harry Drake era uno de esos hombres con quienes no conviene tener miramientos. De repente, sin que nada pudiera explicarme tan extraño abandono de sí mismo, Fabián dejó caer su espada. Había sido tocado mortalmente, sin que lo sospecháramos. Toda mi sangre se agolpó en el corazón. Pero la mirada de Fabián había tomado una animación singular. ¡Defendeos!, gritaba Drake, rugiendo, recogido sobre sus piernas, como un tigre pronto a caer sobre su presa. Creí que Fabián, desarmado, estaba perdido. Corsican iba a arrojarse entre él y su enemigo, para impedir un asesinato. Pero Harry Drake, entre tanto, estaba también inmóvil. Me volví, pálida como un cadáver con las manos extendidas. Helena adelantaba hacia los combatientes. Fabián, con los brazos abiertos, fascinado por aquella aparición, no se movía. «¡Vos! ¡Vos!», gritó Drake, dirigiéndose a Helena. «¿Vos aquí?». Su espada levantada se estremecía con su punta de fuego. Parecía la espada del arcángel en manos del demonio. De repente, un relámpago deslumbrador, una iluminación violenta envolvió la popa del buque. Me sentí derribado, medio ahogado. El relámpago y el trueno habían sido simultáneos.
Se percibía un fuerte olor a azufre. Me levanté y miré. Elena estaba apoyada en Fabián. Harry Drake, petrificado, permanecía en pie, en la misma postura, pero su rostro estaba negro. El desgraciado, llamando al rayo con la punta de su florete, había recibido todo su choque. Elena se separó de Fabián. Se acercó a Harry Drake con la mirada llena de la angelical compasión. Le puso la mano sobre un hombro. Aquel ligero contacto bastó para romper el equilibrio. El cuerpo de Drake cayó como una masa inerte. Elena se inclinó sobre aquel cadáver, mientras nosotros retrocedíamos espantados. El miserable Harry estaba muerto. «Muerto por el rayo», dijo el doctor, cogiéndome el brazo. «Muerto por el rayo. Ajá. Y no queríais creer en la intervención del rayo». En efecto, Drake había sido víctima del rayo, como afirmaba el doctor Pipers, o como aseguró después el médico del buque. ¿Se había roto un vaso en el pecho de aquel desdichado? No lo sé. Lo cierto es que no teníamos ante los ojos más que un cadáver. Capítulo 34. Al otro día, martes 9 de abril, a las 11 de la mañana, el Great Eastern levaba anclas y aparejaba para entrar en el Hudson. El práctico maniobraba con incomparable golpe de vista. La tempestad se había disipado durante la noche. Las últimas nubes desaparecían en el extremo horizonte. El mar estaba animado por una escuadrilla de goletas que se dirigían a la costa. A las 11:30 llegó la Sanidad. Era un barco pequeño de vapor que llevaba a su bordo la Comisión Sanitaria de Nueva York. Provisto de un balancín que subía y bajaba, su velocidad era grande. Aquel buque me dio la muestra de los pequeños tenders americanos, todos del mismo modelo. Unos 20 de ellos nos rodearon muy pronto. No tardamos en pasar más allá del Lifeboat, faro flotante que marca los pasos del Hudson. Pasamos rozando la punta de Sandy Hook, lengua arenosa terminada por un paso. Algunos grupos de espectadores nos aclamaron desde dicha punta. Así que el Great Eastern hubo costeado la bahía interior formada por la punta de Sandy Hook. En medio de una escuadrilla de pescadores, distinguí las florecientes y verdes alturas de Nueva Jersey, los enormes fuertes de la bahía, y luego la línea baja de la gran ciudad, que se prolonga entre el Hudson y el Río del Este, como Lyon entre el Saona y el Ródano. A la una, después de pasar a lo largo de los muelles de Nueva York, el Great Eastern fondeaba en el Hudson, agarrando las uñas de sus anclas los cables telegráficos del río, que estuvo a punto de romper más adelante al levantarlas. Empezó entonces el desembarco de todos aquellos compañeros de viaje, de todos aquellos compatriotas de una travesía que ya no debía volver a encontrar. Los californianos, los mormones,
los sudistas, los dos novios. Esperé a Fabián. Esperé a Corsican. El capitán Anderson supo, por mí, los pormenores del desafío efectuado a bordo. Los médicos extendieron su certificado. No teniendo la justicia nada que ver en la muerte de Harry Trey, se habían dado las órdenes oportunas para que los últimos deberes para con él se llevaran a cabo en tierra. En aquel instante, el estadista Cockburn, que no me había hablado en todo el viaje, se acercó a mí y me dijo: ¿sabéis cuántas vueltas han dado las ruedas durante la travesía? No, le respondí. 100.723. ¿Qué me contáis? ¿Y la hélice? 608.130. Oh, muchas gracias. Y el estadista se alejó sin decirme adiós. Fabián y Corsican se reunieron conmigo. El primero me estrechó la mano con efusión. Elena me dijo: Elena recobrará la razón. Ha tenido un momento de lucidez. Ah, Dios es justo. Le devolverá el juicio por completo. Al hablar así, Fabián sonreía al porvenir. En cuanto a Corsican, me abrazó sin ceremonias, pero con rudeza. ¡Hasta la vista!, me gritó al tomar puesto en el tender en que se hallaban Fabián y Elena, bajo la custodia de la hermana del capitán Maselwyn, que había salido a recibirle. El tender se alejó, llevando aquel primer grupo de pasajeros al desembarcadero de la aduana. Le miré alejarse. Al ver a Elena entre Fabián y su hermana, no me quedó duda de que el amor, los cariñosos cuidados, llegarían a conseguir que aquella pobre alma extraviada por el dolor recobrara su modo natural de ser. De pronto recibí un abrazo. Me lo daba el doctor Pittfers. ¿Qué vais a hacer?, me dijo. Puesto que el Great Eastern no parte hasta dentro de 192 horas y debo volver a embarcarme en él, tengo 8 días para pasar en América. Esos 8 días, bien aprovechados, bastan para ver Nueva York, el Hudson, el Valle del Mohawk, el lago Erie, el Niágara y todo ese país cantado por Cooper. ¡Ja! ¿Vas al Niágara?, gritó Pittfers. A fe mía no me desagrada verlo otra vez, y si mi proposición nos pareciera indiscreta. Las ocurrencias del doctor me hacían mucha gracia. Me interesaban. Era un guía ya encontrado y de mucha instrucción. «Tocad estos 5», le dije. A las 3, después de haber remontado el Broadway, a bordo del tender, nos alojamos en 2 habitaciones del Fifth Avenue Hotel. Capítulo 35. Íbamos a pasar 8 días en América. El Great Eastern debía zarpar el 16 de abril y el día 9, a las 3 de la tarde, había puesto mi planta en el suelo de la Unión. 8 días. Hay turistas frenéticos, viajeros express,
a quienes hubieran bastado para visitar a toda América. Yo no abrigaba tamafia pretensión, ni siquiera la de visitar Nueva York detenidamente para escribir, después de tan extra rápido examen, un libro sobre las costumbres y el carácter de los americanos. Pero la constitución y el aspecto físico de Nueva York están propios, vistos. No ofrece mayor variedad que un tablero de damas. Calles que se cortan perpendicularmente, llamadas avenidas si son longitudinales, y streets si son transversales. Estas diversas vías de comunicación están numeradas correlativamente. Sistema muy práctico, pero muy monótono. Ómnibus americanos recorriendo todas las avenidas. Visto un barrio, está vista toda la ciudad, a excepción del laberinto de callejuelas que constituyen la parte sur de la ciudad, donde se apiña la población mercantil. Nueva York es una lengua de tierra y toda su actividad está concentrada en la punta de esta lengua. A un lado se desarrolla el Hudson y al otro el Río del Este. Ambos ríos son dos brazos de mar surcados por buques y cuyos ferry boats unen la ciudad, a la derecha con Brooklyn, a la izquierda con las márgenes de Nueva Jersey. Una sola arteria corta oblicuamente la simétrica aglomeración de los barrios de Nueva York, llevando a ellos la vida. Es el antiguo Broadway, el Strand de Londres, el Boulevard Montmartre de París, casi impracticable en su parte baja, donde afluye la multitud y casi desierto en su parte elevada. Una calle en que se codean los casuchos y los palacios de mármol, un verdadero río de coches de alquiler, de ómnibus, de caballos, de mozos de cuerda, con aceras por orillas, y sobre el cual ha sido preciso echar puentes para dejar paso a los peatones. Broadway es Nueva York, y por allí paseamos el doctor Fitzgerald y yo, hasta que se hizo la noche. Después de haber comido con Fifth Avenue Hotel, donde nos sirvieron manjares liliputienses en platos de muñecas, fui a Sear término al día en el Teatro Barnum. Se representaba un drama que atraía a la multitud. New York Streets. En el cuarto acto figuraba un incendio y una bomba de vapor servía por verdaderos bomberos. Esto producía great attraction. Al día siguiente por la mañana dejé al doctor dedicarse a sus asuntos. Debíamos encontrarnos en la fonda de los dos. Fui al correo, Liberty Street, 51, a recoger las cartas que me esperaban y después a Rolling Glen Green, 2, a lo último de Broadway, a ver al cónsul de Francia, Mr. Godfrey-Bois-Kane, que me acogió muy bien, luego a la casa de Hoffman, donde cobré una letra, y por último a casa de la hermana de Fabián, Mistress Earl, cuyas señas me habían dejado, calle 36, número 25. Allí adquirí noticias de Elena y de mis amigos. Siguiendo el consejo de los médicos, Corsican, Fabián y la hermana de éste habían salido de Nueva York, llevando consigo a la pobre Elena, a quien los aires y la tranquilidad del campo no podían dejar de ser favorables. Una carta de Corsican me anunciaba la repentina marcha. El valiente capitán había ido a buscarme al Fifth Avenue Hotel, donde no me había encontrado. ¿A dónde iría al salir de Nueva York? No lo sabían.
al primer sitio que impresionara a Elena y pensaban permanecer en él mientras durara el encanto. Corsican se comprometía a tenerme al corriente y esperaba que yo no partiera sin haber vuelto a abrazarlos a todos por última vez. Indudablemente, aunque solo fuera por algunas horas, sería para mí una gran dicha hallarme junto a Fabián, Elena y Corsican. Pero ausentes ellos y alejado yo, no debía pensar en veros. A las 2 me encontraba de regreso en la fonda, donde encontré a Pete Fersch en el room, lugar lleno de gente como una bolsa o un mercado, verdadera sala pública donde se mezclan los paseantes y los viajeros, y donde todo el que llega encuentra, gratis, agua de nieve, galleta y Chester. ¿Cuándo partimos, doctor?, le dije. Esta tarde a las 6. ¿Tomamos el Railroad del Houston? No, el Saint John. Un barco maravilloso, un nuevo mundo, un Great Eastern de río. Uno de esos admirables aparatos de locomoción que revientan con la mayor facilidad. Hubiera preferido enseñaros el Hudson de día, pero el Saint John solo navega de noche. Mañana al amanecer estaremos en Albany. A las 6 tomaremos el New York Central Railroad y por la noche cenaremos en Niagara Falls. Acepté a los ojos cerrados el programa. El aparato ascensor de la fonda, moviéndose por su rosca vertical, nos subió a nuestras habitaciones y nos bajó algunos momentos después con nuestras maletas mochilas. Un coche de alquiler de a 20 francos la carrera nos condujo en un cuarto de hora al embarcadero del Hudson, delante del cual el Saint John ostentaba ya, por penacho, gruesos torbellinos de humo.